Segundo bloque de Plural con nuestro columnista ya, con Jorge Ríos. ¿Cómo estás, Jorge? Hola Raúl, ¿cómo estás? Muy Pero bien, por suerte. muy bien, muy bien. ¿Con qué temas arrancamos hoy? La semana pasada, a través de un decreto presidencial, se oficializó en el país el DNI y pasaporte con género no binario. En esta columna venimos hablando, ¿no?, de diversidad de género, de desigualdades de género y en diversidad sexual también. Y una de las cosas que hemos mencionado en distintos momentos, justamente vinculado también al lenguaje inclusivo, es justamente, ¿no?, la cuestión de las personas que no se identifican desde su identidad autopercibida como varones ni como mujeres, ¿no? Esto está en relación, por supuesto, a una ley que ya es de 2012, que también la hemos mencionado en distintas ocasiones, que es la Ley de Identidad de Género, que, bueno, es vanguardista en el mundo, no solamente en la región, porque justamente reconoce ese derecho a ser, de las personas a ser reconocidas en su identidad de género autopercibida, ¿no? Reconoce la identidad de género como una vivencia personal íntima y el derecho a que el Estado así lo reconozca a las personas que tienen esta vivencia, ¿no? Y ahora se oficializa a través de los documentos. Exactamente. Por eso decía que esto está en vinculación directa con esta ley, porque de alguna manera esta ley ya permitía esto. Sin embargo, las personas de género no binario, cuando querían hacer su cambio registral en este sentido, no lo lograban, podían lograr, y de hecho pasó que muchas personas lograron tener su partida de nacimiento con género no binario, es decir, que en la cual no figuraba que eran varones ni mujeres, pero al momento de tramitar el DNI, el RENAPE, el Registro Nacional de las Personas, no permitía, no dejaba que se, de alguna manera, impriman, por decirlo de alguna manera, estos documentos que no tengan una M por masculino, una F por femenino. Y lo que hace este decreto presidencial es justamente incorporar una tercera opción. Exacto, una tercera opción que como etiqueta lleva una X, ¿no? Y bueno, por supuesto que esta oficialización por parte del Estado de una tercera opción que no sea el binomio de género, genera un montón de debates, un montón de reflexiones, un montón de desafíos hacia afuera y hacia adentro. Y cuando digo hacia afuera y hacia adentro, me refiero hacia adentro del país, hacia afuera del país, porque tiene que ver también con documentos que... Adecuarse a la normativa internacional. Exacto. De documentaciones. Porque justamente, bueno, son documentos que sirven para viajar, el pasaporte y en el caso del Mercosur el DNI también, ¿no? Pero también cuando digo hacia afuera y hacia adentro me refiero un poco a debates que se vienen dando hacia afuera y hacia adentro del propio movimiento de la diversidad sexual, porque de hecho en el propio acto donde se otorgaron... Reclamaron por la X. Exacto. En el Museo del Bicentenario se realizó y bueno, ahí con el presidente y distintos ministros que están vinculados a esta temática, justamente una de esas tres personas reclamó, ¿no?, que bueno, no somos una X, decía, ¿no?, como consigna, ¿no?, de reclamo, y es un debate que se da al interior del movimiento LGTB en términos de, bueno, la visibilización para el movimiento LGTB viene siendo importante para, de alguna manera, romper justamente con el binarismo de género, con la heteronorma, ¿no? Pero por otro lado, al mismo interior del movimiento también está ese debate si es necesario visibilizar específicamente todas las identidades de género no binarias. El reclamo iba por ahí, para visibilizar todas las opciones. Exacto, ¿no? Tiene que ver con eso. Esa es una de las posturas. Pero hay otras posturas también, incluso al interior del movimiento LGTB, que lo que dicen es no. En realidad debiéramos ir por abolir, eliminar, claro, del todo de los documentos de identidad ese campo, que además todo esto no está exento de, si se quiere, algunas confusiones y contradicciones, porque claro. Estamos en un momento histórico de transiciones donde se va construyendo y deconstruyendo al mismo tiempo, ¿no? Son procesos simultáneos. Cosas similares ocurren ahora. Hay también un debate en torno con el tema de las Olimpiadas, los Juegos Olímpicos,
con respecto a, bueno, el atuendo de las mujeres, si debe mostrar más, menos, cuál es, ¿no?, el sentido. Bueno, algo parecido ocurre en este caso con, ¿debemos visibilizar más identidades o directamente eliminar las diferencias? Exacto. Entonces, eso es un debate hacia el interior, si quiere, del propio movimiento LGBT, y hacia afuera, porque, bueno, también esto plantea desafíos. En su momento también con la ley de matrimonio igualitario, era una ley que se adelantaba de alguna manera a un montón de otros aspectos del ordenamiento jurídico, ¿no? De hecho, después recién el propio Código Civil y Comercial se tuvo que modificar en ese sentido, ¿no? Pero en el acto también el presidente se preguntaba, ¿no?, y también un poco respondiendo a este reclamo que se suscitó en ese momento, de decir, bueno, ¿por qué al Estado le tiene que importar el género o la orientación sexual de los ciudadanos, las ciudadanas, los ciudadanos? Y por ahí, respondiendo, ¿no?, a modo de reflexión a lo que se preguntaba el presidente, tiene que ver con esto, con los cambios históricos que se vienen dando, que son cambios en términos jurídicos, en términos de derechos, pero también en términos culturales y lo que hacemos en nuestro día a día. Se supone que uno de los temas que surge a raíz de esto es la jubilación, ¿no?, porque tenemos edades jubilatorias diferentes para varones y mujeres, ¿no? El de las mujeres 60 años, varones 65, ¿no? Entonces la pregunta es, bueno, ¿y estas personas de género no binario dónde quedarían, ¿no? Y un poco... Y otra vez lo mismo, eliminar las diferencias de edades en las jubilaciones. Exacto, y uno se pregunta, ¿y por qué de movida hay una diferencia? Y la justificación de que las mujeres se jubilen antes es reconocerles de alguna manera todo el trabajo doméstico, ¿no? Claro. Pero entonces, si eso viene cambiando y el trabajo doméstico de a poco se va equilibrando entre los géneros, esa diferencia también empieza a perder sentido, ¿no? Es decir, a esto me refiero cuando digo, ¿no?, estos cambios y estos procesos sociales y culturales, además de jurídicos, que se van dando, son procesos simultáneos que muchas veces terminan en aparentes contradicciones, ¿no? Porque así como hay desigualdades estructurales entre lo que tradicionalmente llamábamos los dos géneros, ¿no?, incluso entre los dos sexos, porque decimos personas del sexo opuesto, hablamos de sexo, cuando en realidad estamos hablando de género. Entonces también aparece esta cuestión que de hecho en el DNI el campo dice sexo, cuando en realidad se trata del género. O sea, hay un montón de cuestiones que por ahí se van a ir puliendo con el tiempo, se van a ir resignificando, se van a ir acomodando, y de hecho también está previsto 120 días, ¿no?, en este decreto para ir armonizando, ¿no?, lo más posible todas estas cuestiones, la cuestión previsional, por ejemplo, y un montón de otras que de alguna manera con este decreto presidencial y con esta oficialización, un poco que esa X también es una incógnita de cómo van a ir resolviendo estas cuestiones, ¿no? ¿Cómo queda en el mundo estas cuestiones? No pregunto para decir qué hace el mundo para seguir, digamos. Claro. Pero me refiero a la cuestión del pasaporte. Es una adecuación a las normas, leía en estos días justamente que esa X es lo que se encontró como para poder cumplir con estas normativas internacionales para la persona que va a viajar. Tal cual, sí. De hecho, y un poco también en respuesta, ¿no?, al reclamo de por qué la X, es justamente lo que decís vos, son estándares internacionales, y en otros países como en Canadá, Nueva Zelanda, Alemania, donde ya se está utilizando, donde ya de alguna manera se oficializó también una tercera opción en términos de género en las documentaciones de identificación de las personas, se viene usando esa X, que además es una X que no solamente significa no binario, sino que también, bueno, están las personas intersexuales, ¿no?, que no tiene que ver con una construcción de género necesariamente, sino más vinculado al ámbito de lo biológico, si se quiere, porque son las personas que antiguamente se denominaban hermafroditas, es decir, personas que nacen con ambos órganos sexuales y son denominadas intersexuales. Entonces, una persona así también puede, digamos, apelar a esta nueva nomenclatura, o simplemente alguien que no quiere informar, porque también esa X, digamos, hay una lista de opciones que tiene que ver con no especificada, indeterminada, no binaria, indefinida, no informada, autopercibida o no consignada. O sea, una serie de opciones que incluso si alguien no quiere informar su género, puede apelar a esta X en su documento de identidad, ¿no? Y en teoría no debiera haber problemas en los viajes internacionales porque se supone que es un estándar
que tiene que ver con la Organización de Aviación Civil Internacional, Claro. la OACI. Entonces, los 193 estados que forman parte de esta asociación, en teoría, están al tanto, por decirlo de una manera, y en conformidad con este estándar internacional adicional al clásico EM y F de masculino y femenino. Hasta el viernes pasado, según informaba la titular del RENAPER en Misiones en una entrevista radial, ya había 5 solicitudes para DNI. Ahora, inmediata después de la... Sí, lo que no sé, ese dato no lo tengo, es si esas tramitaciones empezaron a raíz del anuncio o ya venían con anterioridad, que es muy probable que sea esta segunda opción, porque, bueno, como te contaba al principio, muchas personas intentaron antes de este anuncio tramitar su DNI para armonizarlo con la identidad autopercibida, que no era ni de varón ni de mujer, y no lo lograban, ¿no? El límite siempre era justamente el DNI. Lograban la partida, pero no lograban esa otra cuestión, ¿no? El DNI. Jorge, no leí la ley y espero que lo que te voy a preguntar la hayas leído vos. Bueno, a ver. Yo no tengo problema igual en decir ese dato, no lo tengo. A ese renglón no llegué. Exacto. ¿Esta adecuación es solamente para mayores de edad? Bien, eso sí lo leí investigando, de que sí, de que es para personas mayores de edad. Hay ahí como una especie de laguna igual, ¿no? Porque el espíritu, digamos, de la ley tiene que ver con la identidad de género autopercibida. Pero habría que ver si, o sea, en principio no está pensado para ir y anotar al bebé, ¿no? Claro. Recién nacido con esta X. Al menos no es la intención de la ley. Pero me parece que no, digamos, si alguien así lo quisiera, me parece que no hay nada que lo impida. Así que quizá ahí voy a investigar un poco más, pero hasta dónde indagué... Volviendo a lo que habías dicho, ¿no? La X no significa que estés negando cualquiera de las dos identificaciones binarias tradicionales. Exacto, no necesariamente. No necesariamente, puede significar que no lo quiero informar. Exacto. Por eso, sí, al menos el espíritu tiene que ver de la ley, no una ley, es un decreto, pero al menos va en ese sentido, ¿no? El de la identidad autopercibida. De hecho, el discurso de Alberto Fernández, el presidente, fue en ese sentido. Pero bueno, no sería, digamos, un impedimento, en principio al menos, ¿no? Y con menores de edad, me imagino, con acompañamiento de los padres o decisión de la justicia también en casos que... porque también hay casos de niños. Sí, bueno, eso viene siendo también un tema con las infancias trans, ¿no? Que, claro. Niños, ¿no? Que se autoperciben en toda su vivencia como niñas y viceversa, ¿no? En este caso no se trata de ir de un polo del binomio al otro, sino justamente de alguna manera trascenderlo, ¿no? Y no encasillarse en ninguno de esas dos opciones polares, ¿no? Pero sí funcionará de la misma manera, imagino. ¿Decías qué otros países están con esta nomenclatura? Bueno, Canadá, Nueva Zelanda, Australia. Bueno, en Estados Unidos a veces ocurre esta cuestión de que cada estado, ¿no? Tienen mucho esta cuestión de que claro, cada estado un poco... decide de manera autónoma. De manera autónoma. Pero bueno, el presidente, al menos discursivamente, ha anunciado que también tiene una retórica y un discurso muy pro-LGTB, ¿no? Y bueno, ha anunciado que también van en ese sentido en legalizar también documentos de identidad de género no binarios para, en lo posible, para todo el país. Decíamos que el pequeño rechazo o el rechazo de alguna manera fue no somos una X. ¿Y la adhesión? Bueno, la adhesión, por supuesto, que es como dijo el presidente, entre lo ideal y lo posible, vamos por lo posible. Es un paso hacia el ideal, hacia el horizonte, ¿no? Pero sin duda es un gran paso porque no es menor romper ese esquema tan fuerte, binario, entre lo masculino y lo femenino, mutuamente excluyentes, y bueno, en el que se basa básicamente, como siempre decimos también, el patriarcado, ¿no? Y todo el sistema de alguna manera desigual, estructuralmente desigual, bueno, como siempre decimos, hetero, cis, patriarcado y todo lo que eso implica exactamente. Jorge, muchas gracias. Gracias. Nosotros hacemos una pequeña pausa y enseguida seguimos con más Plural.